La guerra en Ucrania es, desde hace un año largo ya, uno de los asuntos que más atención concitan en la agenda internacional. ¿Cuántas veces ha estado ese tema acá en perspectiva? Ahora, ¿ustedes conocen exactamente cómo es el enfrentamiento en el terreno? ¿Tienen claro hasta dónde llegan las consecuencias del conflicto? Por ejemplo, Ucrania es desde hace un año un campo de prueba para nuevas armas y desarrollos tecnológicos de uso civil y militar, algunos de los cuales están jugando un papel determinante. Además, esta guerra, como ninguna otra, se está librando en las redes sociales, donde la información y la desinformación compiten por ganar terreno y moldear la opinión pública. Y los ciberataques pueden ser tanto más dañinos que los bombardeos físicos convencionales. Por otro lado, esta guerra viene reconfigurando las relaciones internacionales entre las potencias, un cambio que está teniendo impactos incluso acá, en América Latina. De hecho, la región también es zona de disputa geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y su principal aliado, China. Bueno, algunas de estas características, algunos de estos efectos de la guerra en Ucrania estarán sobre la mesa este viernes en una conferencia organizada por el Programa de Estudios Internacionales y la Sala de Egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Allí habrá exposiciones de varios investigadores de esa casa de estudios, pero la disertación central estará a cargo de Andrei Servin-Pont, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de defensa y seguridad, que va a poner énfasis en detalles los más salientes de la dinámica del conflicto y posibles escenarios a futuro. Con él vamos a conversar a partir de este momento. Nos acompaña en los estudios de En Perspectiva. Andrei, buen día. Gracias por la visita. No, por favor, gracias por la invitación. A ver, una pregunta primero para situarnos en el momento actual. ¿En qué estado se encuentra el conflicto hoy en el campo de batalla? ¿Qué pasó? ¿Se estancó? Yo creo que estancamiento es una forma de describirlo, ¿no? Tenemos un frente que es cada vez más estático. Las grandes ofensivas y contraofensivas que vimos en meses anteriores, que se dan sobre grandes extensiones de terreno, hoy no se están dando. Se está peleando metro a metro, cuadra a cuadra, en muchos de los casos. Esas líneas estáticas también hacen que el conflicto sea mucho más dependiente del uso pesado de artillería, de formaciones de infantería sobre todo en los espacios urbanos. Estamos viendo menor uso de grandes formaciones blindadas, cruzando amplios terrenos, tratando de capturar grandes extensiones de territorio en simultáneo. Y es lo que hace que el conflicto parezca a veces estancado, que a veces nos haga recordar un poco conflictos pasados como la Primera Guerra Mundial. Hay muchas imágenes que nos hacen recordar a eso, ¿no? Las trincheras, la devastación, el uso masivo de la artillería, generan este tipo de imágenes que recuerdan a lo que fue la Primera Guerra, que en un sentido también fue una guerra en la cual los grandes avances tecnológicos condicionaron mucho eventualmente el campo de batalla, ¿no? Hablemos de eso enseguida, pero por último, ¿es la guerra que se esperaba? Digo, ¿no estaba la idea de que Rusia iba a avasallar a Ucrania? Por supuesto, y creo que buena parte de los analistas en el rubro, días antes del conflicto, consideraban de que Ucrania no iba a poder sostener operaciones exitosas militares contra Rusia durante mucho tiempo. Me incluyo dentro de esa lista, ¿no? Veíamos lo que se venía perfilando durante muchos años como la segunda mayor fuerza militar del mundo, con un proceso de modernización profundo, con una gran inversión, supuesta inversión para lograr esa modernización. Cuando se inicia la invasión de Ucrania, rápidamente vemos que habían problemas en la disposición del material, en el suministro logístico, en la capacitación del personal ruso, y del otro lado se encontraron con una Ucrania que, a diferencia en contraste con Rusia, que había sido sobreestimada, Ucrania había sido profundamente subestimada, ¿no? En parte porque quizás del todo no se había dimensionado no solo el impacto que tuvo
el suministro de armamento occidental y la capacitación de personal ucraniano por parte de las fuerzas occidentales, pero en buena parte también porque la OTAN ofreció una capacidad de inteligencia en tiempo real que es difícil que otros países logren, en particular una de las dimensiones de Ucrania, ¿no? Entonces es importante, para poder dispararle a un enemigo tenés que verlo. Y eso es lo que le permitía a la OTAN a Ucrania en buena parte del tiempo. Señalarles dónde estaban las formaciones rusas, dónde estaban los objetivos de valor estratégico, operacional o táctico, y entonces poder emplear los pocos medios que tenían a disposición de una manera mucho más eficiente. Profundicemos justamente en esa parte del diagnóstico y hablemos entonces, por ejemplo, de cómo Ucrania es, de hecho, un campo de prueba de armas nuevas, por ejemplo, ¿no? Está claro que eso está ocurriendo. Sí, completamente. Armas nuevas o armas que han estado en servicio, pero no necesariamente se han encontrado en un conflicto armado real, ¿no? ¿Cómo es eso? Y bueno, por ejemplo, vemos los misiles Javelin, que se han vuelto tan famosos, incluso icónicos, ¿no? El año pasado vimos a Zelensky usando una camiseta de Santa Javelina, que es una imagen de la Virgen con este lanzamisiles, ¿no? Que se volvió viral, entonces se ha convertido en un elemento comunicacional, pero la tecnología para sí... la gente que nos está escuchando por radio, ¿cómo es, en pocas palabras, ese lanzamisiles? Es un lanzamisiles portátil, es como si tuviésemos un tubo grande acoplado a una computadora que el soldado va cargando de un lugar al otro, y lo que hace es que le permite identificar un objetivo, principalmente un tanque, algún tipo de medio blindado de alto valor, y disparar desde varios kilómetros de distancia. Y encima no solo disparar de varios kilómetros de distancia, sino que el operador, una vez que dispara el misil, se puede olvidar del mismo, soltar el equipamiento e irse. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Exactamente. Y una vez que el misil sale del tubo lanzador, recorre esos kilómetros de forma autónoma, sin necesidad de que el operario lo siga apuntando, ¿no? Eso permite que el operario se pueda esconder después de que disparó y se pueda ir de la posición. Es sumamente efectivo contra los tanques, y esto generó enormes bajas. Esto junto a otros sistemas antitanques que fueron provistos por Occidente, generaron enormes bajas sobre los rusos, porque no hay mucha forma de establecer contramedidas contra sistemas modernos como estos. ¿Rusia no tiene algo similar? Tienen misiles antitanques, y es más, los ucranianos usaron extensamente también misiles antitanques rusos capturados por ellos, o que tenían de stock desde la Guerra Fría, cuando eran parte de la Unión Soviética, también desarrollos propios de misiles antitanques. Lo que tenía Ucrania es que durante el principio de la guerra, sobre todo, resguardó mucho de sus medios blindados, y se enfocaron mucho más en poder emplear los medios antitanques de corte, larga y mediana distancia, de manera de que lograron generar un nivel de destrucción bastante grande sobre las formaciones blindadas rusas. Así que ahí tenemos algún ejemplo. Otro de innovaciones o de tecnología reciente que acá está jugando un papel determinante, sobre todo del lado ucraniano. Creo que el más icónico en este momento, en los últimos meses, ha sido los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples HIMARS, provistos por los Estados Unidos y por el Reino Unido, un par de otros países, que es un sistema lanzador que aparte vienen como unos contenedores de 6 cohetes, ¿no? Entonces, HIMARS, con H, ¿no? Ajá. H-I. No, H-I-M-A-R-S, Ahí ¿no? está, HIMARS. Y los HIMARS y los M270 disparan los mismos cohetes. El M270 es un vehículo más grande que lleva 2 de estos pods, entonces tiene 12 de estos misiles. ¿Es ese que está en pantalla? Exactamente. Entonces, lo que eso permite es que esos cohetes están guiados por GPS. Si uno tiene las coordenadas exactas de donde se encuentra el objetivo, pueden estar abatiendo un objetivo que se encuentra a 80 o más kilómetros de distancia. Incluso uno de los debates que se viene dando en torno al uso de estos misiles es que este mismo lanzador puede usar misiles de mayor alcance aún, que todavía no han sido provistos por ciertas preocupaciones en cuanto a que Ucrania lo pueda usar contra territorio ruso, ¿no? Pero este sistema de armas en particular lo que le permite a Ucrania es, una vez de que reciben la inteligencia necesaria sobre dónde hay un objetivo de alto valor, poder atacar ese objetivo de alto valor, para cuando el misil impactó sobre ese objetivo, ese vehículo ya se desplazó a otra ubicación. Lo que permite que se escapen de cualquier tipo de represalia por parte de los rusos, que vienen tratando justamente, usando una gran cantidad de medios para tratar de detectar estos lanzadores y poder destruirlos. Y algo que es interesante es que durante la guerra justamente
que Polonia, viendo la efectividad que han tenido estos sistemas de armas, ha realizado uno de los mayores pedidos de armas recientes, que han pedido 500 de estos lanzadores HIMARS, que es más de lo que tiene Estados Unidos en su propio arsenal, para dimensionar lo que significa este tipo de contratos. Entonces, también tiene que ver con esta suerte de showroom de armas que pueden ser los conflictos armados modernos, en términos de que, bueno, muchos de los países están viendo la efectividad de los equipamientos occidentales donados y a partir de ahí viendo cómo proceden con adquisiciones. Es muy chocante eso, ¿no? Es muy chocante eso del supermercado de armamento, ¿no? Sí, pero las guerras recientes en general han funcionado así. La guerra del Golfo funcionó de esa forma en buena parte. Es parte de, bueno, muchos ejércitos, o sea, en el papel o en la práctica pueden parecer muy efectivos, pero en el contexto del combate real es que se termina demostrando las capacidades o falencias de estos sistemas. Por un lado tenemos tecnología militar de punta, armamento de punta, pero también, ustedes lo han destacado, se utiliza aparatos de uso civil adaptados para la guerra, ¿no? Exactamente, y creo que ahí Ucrania también fue algo en lo que llevó la posta, por ponerlo de alguna manera, con el uso, la adaptación de drones civiles, por un lado para tareas iniciales de reconocimiento, pero también adaptándoles granadas antitanques, incluso municiones de mortero, para que tropas en el frente tuviesen un medio relativamente barato con el cual poder atacar posiciones enemigas desde posiciones resguardadas, ¿no? Y en verdad lo que ha hecho también eso es que nos ha suministrado una gran cantidad de imágenes del uso de estos drones, que muchas veces son drones DJI chinos, como los que podríamos comprar en Mercado Libre, en Amazon o en cualquier lado, y que llevan diferentes adaptaciones para el lanzamiento de municiones. Ahí tenemos un ejemplo en pantalla. Acá tenemos un ejemplo. Este es un poquito más complejo, lo que normalmente compraríamos y usaríamos para sacarnos selfies en la playa, pero la idea es que han ido justamente trabajando sobre drones civiles de diferentes características y cómo se han ido adaptando. Y esta industria se ha ido expandiendo. Ya hay varios países que están pensando en este tipo de soluciones, de ver, bueno, ¿cuánto puedo agarrar off the shelf del mercado civil, hacerle adaptaciones para posicionarlo como un producto de utilidad militar? Hay más ejemplos en esta materia, ¿no? Veía, por citar otro caso, el papel que está jugando la impresora 3D. Ah, por supuesto. Y es más, la impresora 3D se asocia cercanamente con el uso de las municiones de los drones, ¿no? ¿Cómo? A ver. Y porque, por ejemplo, Ucrania al principio del conflicto se encontró con un gran stock de granadas antitanques que eran relativamente obsoletas, ¿no? Una granada que literalmente con la mano se tenía que lanzar contra el tanque, y estaba pensado por una época en las cuales las defensas de los tanques eran menores, el blindaje, ¿no? Pero ese tipo de proyectiles lanzados desde el aire, impactando sobre la parte superior de un vehículo de combate de infantería que tiene un blindaje menor, es muy efectivo. Ahora, ¿cómo haces para estabilizar ese elemento que está cayendo desde un dron? Y lo que empezaron a hacer es imprimirle las aletas con impresoras 3D. Entonces pudieron agarrar stocks de granadas de los años 50, 60, imprimirle estas aletas, adosarlos a estos drones modernos y crear este nuevo sistema de armas que ha resultado ser muy efectivo, sobre todo para inhabilitar algunos medios blindados del enemigo. Sigo, porque, a ver, he estado anotando algunas de estas tecnologías y tú dirás si efectivamente tienen relevancia. Los ucranianos usan aplicaciones para celulares que permiten detectar el movimiento y el armamento que llevan las tropas rusas. A ver, hay varios elementos ahí. O sea, por un lado tenemos una serie de aplicativos accesibles a todos que facilitan la identificación de medios, ¿no? O sea, le proveen al combatiente una referencia visual muy rápida para poder saber qué es lo que tiene enfrente. O sea, identificar si es un vehículo de combate de infantería BMP-2 o si es un T-72, cuál modelo. Eso es bastante importante. ¿Eso es tecnología militar, digamos? No, eso es accesible. Incluso hay varios aplicativos que te permiten bajarlo a tu teléfono y tener esas como tarjetitas de reconocimiento, ¿no? O sea, efectivamente estamos en el terreno de tecnologías de uso civil, común y corriente, digamos. Exactamente. Bien. Lo que también crearon los ucranianos, que es la combinación de dispositivos móviles, de tablets, con la conectividad que les daba Starlink, que es el proveedor de internet satelital de la empresa de Elon Musk, es que lo que llaman el Uber de la artillería.
Y el Uber de la artillería lo que hace es que en las estructuras de mando tradicionales militares, una unidad hace un pedido de apoyo de artillería y eso tiene que subir por diferentes escalafones y instancias de toma de decisión hasta que se llega al punto en el que se toma la decisión del empleo de la artillería, y eso lo que genera es un gran delay entre que yo pido la artillería y golpea el objetivo. Pueden pasar 15, 30, 45 minutos, una hora, ¿no? Lo que hicieron los ucranianos es, aprovechando esa hiperconectividad que les ofrecía Starlink en los dispositivos móviles, crearon un aplicativo de uso dentro de las Fuerzas Armadas para estos teléfonos, que básicamente lo que era es: yo estoy en esta posición, necesito un ataque de artillería sobre este punto, y te conectaba automáticamente con la unidad de artillería más cercana que podía abatir ese objetivo, ¿no? Por eso esa idea del Uber de la artillería. Y se hace básicamente con tecnología que es de origen civil. Las tablets, los dispositivos móviles, la conexión a Internet, un aplicativo que fue desarrollado con ese propósito. También hay en esta línea la posibilidad de que civiles asistan a soldados. Sí, y es más, en las instancias iniciales del conflicto esto se vio mucho. Había un pedido por parte de las autoridades ucranianas de que los civiles comuniquen cada vez que veían el desplazamiento de tropas rusas. Entonces, en las primeras semanas de la guerra, donde esto fue particularmente importante para ayudar a facilitar la inteligencia, que en verdad es un derivado de lo que hablábamos muchas veces de lo que es inteligencia de fuente abierta, ¿no? Utilizar lo que está accesible en Internet para poder llevar a cabo un análisis del terreno e identificar ciertos elementos que son de importancia. Entonces, claro, los civiles podían enviar fotos y esas fotos son geolocalizables, y eso le permitía al instrumento militar ucraniano entender un poco mejor cuáles eran las características del desplazamiento. A ver ruso. si entiendo bien. El civil toma una foto de un determinado dispositivo militar ruso, supongamos un tanque, sí, y manda esa foto. Sin agregarle más información, la propia foto está cargada de datos. Está cargada de datos, y si no está cargada de datos, muchas veces hay elementos arquitectónicos y geográficos que nos permiten la geolocalización, ¿no? Entonces, si yo me saco una foto acá en la plaza que tenemos enfrente, es probablemente que quede a la vista algún elemento identificatorio del lugar que estoy, en términos del edificio que hay de fondo, que si las palmeras son características, si ves una montaña de fondo. Todas esas cosas permiten muchas veces la geolocalización, y el uso masivo de redes sociales en muchos casos facilitaba esta información, sobre todo a los ucranianos que habían establecido un mecanismo interno para ir explotando de mejor manera el uso de las redes sociales. La contracara de eso, pregunto, sí. ¿Todos estos sistemas no son a su vez rastreables del otro lado en la medida que corren en Internet? Por supuesto, entonces ahí hay riesgos. Ojo, también del otro lado pasaba que Rusia mantenía unas instancias de lo que se llama seguridad operacional bastante bajas. Entonces ahora lo vienen corrigiendo bastante, pero en instancias iniciales los rusos permitían mucho el uso masivo de dispositivos celulares por parte de las tropas, el uso de redes sociales. Un suicidio eso. Exactamente, porque si del otro lado tienes a alguien que está escaneando tus redes sociales para ver cuándo posteaste algún video o foto relativamente actual, y esa foto es geolocalizable, acabas de proveerle la inteligencia necesaria para realizar un ataque. Y es más, ahí se combina con lo que hablábamos previamente. Uno de los ataques más devastadores que hicieron los ucranianos con HIMARS fue contra un edificio en el cual estaba siendo ocupado por aproximadamente 200 o 300 soldados rusos, a los cuales se les permitió el uso de dispositivos móviles. Y los ucranianos de repente vieron que en un solo edificio se activaban 200, 300 dispositivos móviles, sabían que eso era una concentración y realizaron el ataque. Claro. Sí. Se confesaron, ¿no? Divulgaron lo que había. Divulgaron que era eso y se regalaron, entre comillas. Básicamente, ¿no? Se regalaron, exactamente. Para ir cerrando esta parte, porque es muy larga y, entre comillas, apasionante. Las cámaras GoPro, ¿qué papel están jugando? Bueno, eso se conecta ya también con la cuestión de la parte mediática y propagandística de la guerra, ¿no? Vemos que los soldados están usando las GoPro ampliamente en el frente. Nos permite, primero que todo, como observadores desde lejos, entender un poco más lo que es la realidad del conflicto armado, casi desde primera persona, porque esa es la perspectiva que nos ofrecen. Y tienen un rol propagandístico clave.
porque esa capacidad de captar lo que es el frente tiene ese valor en términos propagandísticos, también porque capta muchas veces escenas que son utilizadas quizás para desacreditar el equipamiento o la capacitación de los rusos o cuestiones por el estilo, ¿no? Ahí hay también un poco lo que tiene que ver con cómo se instrumentaliza esta información para acompañar campañas de propaganda o de desinformación que vienen de lado y lado también. Sí, de eso me gustaría que charláramos enseguida. Pero las GoPro son casi omnipresentes, ¿no? Entonces estamos teniendo, esto también está permitiendo a muchos analistas militares mirar el conflicto y entender, bueno, ¿cuáles son algunas características que vienen ya de otras guerras? ¿Cuáles son las innovaciones? Y terminamos viendo, por ejemplo, los asaltos a sobreposiciones en espacios urbanos, y parece que tanto no han cambiado en los últimos 70 años, ¿no? Siguen siendo soldados que van de casa en casa, intercambios a muy cercana distancia, empleo de granadas, cosas que veíamos ya en guerras previas, ¿no? La vida en las trincheras, de la que hablabas hace un rato. Y eso también, exactamente, el tema de las trincheras, cómo se combate dentro de las trincheras, es un combate casi cuerpo a cuerpo. Es diferente a lo de los espacios urbanos, ¿no? Tienen dinámicas un poco diferentes porque las complejidades de las estructuras edilicias son mayores. Una vez que entras dentro de un edificio te encuentras con habitaciones y habitaciones y habitaciones, y cada una es una potencial amenaza, ¿no? Por lo menos en el contexto de la guerra de trincheras vemos que hay una mayor utilidad para el uso de los drones, porque permiten desde arriba hacer un seguimiento sobre lo que está ocurriendo, aunque eso no quita de que hayan posiciones subterráneas dentro de las trincheras, o sea, siempre hay elementos que lo complejizan. No, me quedé pensando en la comparación con las guerras anteriores, entre comillas, con la Segunda Guerra o la Primera Guerra, ¿no? En este terreno, el de la guerra de trincheras, ¿qué es lo que se nota como diferencia más fuerte? Eso, por ejemplo, la presencia de drones, la asistencia y el protagonismo de los drones, ¿qué más? Esa es una de las diferencias, pero capaz es similar al uso inicial de globos y temprano uso de aeronaves en la Primera Guerra Mundial para poder hacer la observación, y esa observación permitiese corregir la artillería que está disparando sobre esas posiciones. Entonces, esas diferencias también terminan siendo similaridades con lo que vimos en la Primera Guerra Mundial. Ahora, el uso bastante amplio de las trincheras, de estas posiciones fortificadas, muchas veces improvisadas, y el uso masivo de la artillería son los que nos hacen recordar mucho a la Primera Guerra Mundial. Una versión 3.0, entre comillas, exactamente. ¿No? Por la tecnología contemporánea que está en juego, por la conectividad permanente sobre la cual se basa buena parte de ese trabajo, entre comillas, ¿no? Es así. Y porque, insisto, volviendo a esto de la GoPro y otros elementos que nos permiten captar en términos audiovisuales la guerra, nos hacen ver la guerra de una forma que, bueno, viene evolucionando, ¿no? O sea, recordemos que la primera guerra del Golfo, las imágenes en CNN de las bombas de precisión cayendo sobre objetivos causaron un enorme shock, ¿no? Hoy en día eso parece hasta obsoleto, o sea, el detalle ha llegado mucho más allá. Entonces, como audiencia vemos el conflicto armado, ha cambiado drásticamente también. Sí, siempre hubo corresponsales de guerra, siempre hubo fotógrafos, camarógrafos que ingresaban en determinados lugares. Ahora, o últimamente, digamos en los últimos años, tecnología de cámaras GoPro mediante, claro, podemos ir a lo micro, absolutamente micro, metro a metro, una guerra en primera persona, una guerra registrada en primera persona, ¿no? Y por miles de reporteros que están en el conflicto, ¿no? Nunca el cine podría llegar a eso, jamás sería capaz de lograr una captación tan milimétrica, tan focalizada de determinados enfrentamientos, de determinados lugares críticos de una guerra, ¿no? Y con los tiempos que se dan, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial, pensemos, por ejemplo, el uso de los corresponsales, que después ese contenido audiovisual se enviaba de vuelta a Estados Unidos o a Europa, se procesaba, se mostraba en los cines. Sí. Hoy a la mañana me desperté y estaba viendo los videos de enfrentamientos que ocurrieron en las últimas horas, ¿no? Sí. Ya estaban en Twitter, en Telegram, en Instagram, en donde quieras. Se puede hacer un seguimiento online, casi que minuto a minuto. Casi tiempo real. Casi en tiempo real.
quedó dicho. De hecho, ya nos metimos en el capítulo comunicación, pero sobre él me parece que conviene que profundicemos. Hacia ahí iremos en la segunda parte de esta entrevista esta mañana con Andrei Servin-Pont, que, como dijimos, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. La guerra en Ucrania acapara buena parte de la atención en la agenda internacional en el último año. Pero pese a los diferentes y numerosos abordajes, seguramente hay aspectos que no hemos todavía difundido. Por ejemplo, yendo al terreno mismo, ¿no? ¿Cómo es el enfrentamiento en el terreno? ¿Qué papel están jugando algunas armas de última generación o desarrollos tecnológicos? ¿Qué ha ocurrido en cuanto a ciberataques? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué se juega en materia de comunicación? De todo eso que estamos conversando en estos minutos de la entrevista con Andrei Servin-Pont, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de defensa y seguridad, que está en Montevideo, invitado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Va a dar una conferencia este viernes de mañana. Andrei, durante la pausa aprovechaba para mirar algunos mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este, ¿no? Dice: las innovaciones en tecnología de guerra son muchas, la estupidez humana sigue igual, sin límites. Una oyente indignada, Susana concretamente, ¿no? ¿Cuál es tu reacción ante ese comentario? Bueno, Susana, creo que estamos de acuerdo. Es increíble cómo, a pesar de todos los avances tecnológicos, no solo los que se dan en el contexto de las guerras, tenemos esta constante proclividad hacia el enfrentamiento armado, hacia el ejercicio de la violencia, y ya adentrados dentro del siglo XXI, sigamos teniendo que estar lidiando con tipos de conflictos que incluso pensábamos que habían quedado en el pasado en algún momento, ¿no? Durante las últimas décadas, muchas de las discusiones eran en torno al fin de los conflictos interestatales, y después en los últimos años nos hemos encontrado con una serie de conflictos entre estados que han tirado por el piso esa teoría y nos han demostrado de que sigue siendo una amenaza. Vayamos a la comunicación. ¿Cómo se está desarrollando la guerra en este plano, el de la comunicación? Tú has señalado que en ese terreno acá hay una cantidad de novedades. Ah, sí. A ver, la guerra siempre ha tenido un rol importante, la comunicación siempre ha tenido un rol importante de la guerra, ¿no? Términos de comunicación, de propaganda, de diferentes formas. Pero las nuevas tecnologías, la hiperconectividad, han hecho de que sea un espacio y parte del campo de batalla mucho más importante. Y ojo, los rusos, esto no es algo exclusivo en términos conceptuales ni de Occidente de los rusos. Es más, los rusos vienen elaborando teorías sobre las diferentes dimensiones que tiene el campo de batalla y han enfatizado mucho la cuestión comunicacional. Y es más, por eso le dan tanta importancia justamente a su presencia internacional en medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, ¿no? Pero en el caso de Ucrania, desde el principio de la guerra, vimos una utilización de las redes sociales, de los memes, de diferentes tendencias, quizás quebrando un poco con los esquemas tradicionales del periodismo y la comunicación, que fueron muy bien aprovechados. Entonces, a ver, ¿podemos manejar ejemplos? Sí, vamos a... Previamente, en el segmento anterior, se hablaba de Santa Javelina, ¿no? Que fue un meme prácticamente. A ver, aclaremos de vuelta. Vamos a aclararlo, Santa ¿no? Entonces, Javelina. Sí, entonces la Javelina en referencia a los misiles Javelin, provistos por Occidente para destruir tanques rusos, y fue una persona que agarró una imagen de un artista ruso en la cual estaba la Virgen con un fusil de asalto Kalashnikov. Le reemplaza el fusil de asalto Kalashnikov con un misil de estos y lo llaman Santa Javelina, protectora de Ucrania. Esto rápidamente se vuelve viral, muy común. Incluso hay una persona en Canadá que termina formando una tienda online IONG que utiliza los recursos captados por la venta de merchandise de Santa Javelina. Ahí exactamente, la tenemos, ahí la Santa tenemos. Javelina en pantalla.
y para hacer donativos de ayuda humanitaria para Ucrania, ¿no? Pero este tipo de imágenes se viralizaron, hubo diferentes versiones, con los cohetes en mucho del armamento provisto por Occidente se convirtió parte de los memes, mucho el contenido visual se terminó, audiovisual que venía al frente, por ejemplo, hay una entrevista que están haciendo, es una grabación que está haciendo un periodista en el frente durante los días tempranos de la guerra, y está en el medio de un enfrentamiento, y está el soldado, y el soldado agarra, se da vuelta, mira a la cámara, el soldado ucraniano, y dice, tenemos suerte de que sean tan estúpidos, ¿no? Que más allá de ser una apreciación muy específica del momento, no estoy atribuyendo la estupidez a los rusos en general, pero esa frase se convirtió en un meme en redes sociales, y veíamos como ante cada tropiezo diplomático militar ruso, miles de personas en redes sociales usaban esos elementos para responderle a oficiales, a agentes de gobierno, a medios de comunicación rusos sobre esto, ¿no? La imagen de Santa Javelina, la captura de pantalla en el momento que dice tenemos suerte de que sean tan estúpidos. Todo este tipo de elementos terminan contribuyendo a una dinámica en redes sociales de contestación hacia el accionar ruso por medio del uso de las redes, ¿no? Tú has dicho también que Ucrania fue más eficiente a la hora de armar una narrativa comunicacional en su rol de víctima y captar por esa vía la empatía de Europa. Efectivamente, porque, a ver, la narrativa, por un lado, la han construido ellos mismos, que ha sido importante, ¿no? O sea, son la víctima de una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que es indiscutible desde el punto de vista del derecho internacional. Aprovecharon esos elementos para llevar eso adelante, ¿no? Podría decirse que además construyeron la imagen de su presidente como un héroe, ¿no? Como un héroe de la resistencia. Y un presidente que también supo comunicarse esa posición, dejó de lado los trajes, empezó a usar indumentaria de uso militar, no el uniforme de las fuerzas ucranianas, pero indumentaria de uso militar, hasta cuando fue a Estados Unidos estaba vestido de esta manera. O sea, han sido muy conscientes sobre cómo comunican todos los esfuerzos de la guerra, y han habido elementos que han sido claramente impulsados por el gobierno ucraniano. Hay algunas tendencias que han sido más espontáneas en las redes sociales, y después también hay toda una maquinaria de comunicación de los países de la OTAN que han apoyado estas iniciativas. ¿Cómo es también. esto? A ver. Bueno, a ver, se magnifican ciertas tendencias. Entonces hay una de estos que se convirtió muy famosos es los famosos NAFO, ¿no? Que es como una alianza de felas. Felas son unos perros de dibujitos animados, ¿no? Que un usuario en Twitter empezó a decir, el que dona plata para causas humanitarias en Ucrania, como comprando merchandise a Santa Javelina, yo le hago su perro para que puedan poner su foto de perfil customizado como lo quieran, ¿no? Entonces uno venía y decía, bueno, yo quiero que tenga un uniforme norteamericano. Bueno, perfecto. Acá está la captura de pantalla de que yo compré 5 parches de Santa Javelina y eso va para Ucrania Bardo. Entonces, y eso se terminó convirtiendo como una red de gente, y hasta el día de hoy vos los ves en las bios de Twitter, en las fotos de perfil de los felas de NAFO, que es como una NATO, pero de los perritos estos. Una NATO, una OTAN. Exactamente. Y muchos de ellos son muy proactivos en responderle a figuras gubernamentales rusas o a los medios rusos online, ¿no? Es más, ya los trolean, los persiguen en las redes sociales entonces... Pero ¿qué pasa? Hay varias figuras relevantes dentro del mundo de la OTAN han ido captando estos elementos comunicativos. Entonces, si se ponen la camiseta de Santa Javelina, si algún día postean algún meme de NAFO en su Twitter, y eso le ha dado un mayor nivel de relevancia, porque de repente tienes a un ministro, un viceministro de Defensa, haciendo referencia a estos elementos comunicacionales, lo que logra magnificar y fortalecer ese movimiento que se generó inicialmente de forma espontánea dentro de las redes sociales. También podríamos agregar el papel que juegan las plataformas, las grandes plataformas de comunicación. Por ejemplo, las aplicaciones del grupo Meta, Facebook, etcétera, ¿no? Creo que tenemos Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, todo este conglomerado de diferentes plataformas de redes sociales que nos permiten compartir contenido de forma inmediata, ¿no? Entonces, Telegram, por ejemplo, fue particularmente importante para hacer seguimiento de la guerra en las instancias iniciales y hasta el día de hoy.
porque hay muchos grupos de Telegram. Telegram es muy utilizado por los rusos y por los ucranianos. Ahí está. Entonces eso permitía... Qué curioso, ¿no? Se usa de los dos lados. Exactamente, que no es lo mismo para otras redes sociales, ¿no? Porque los rusos no usan tanto Facebook, ni Instagram, ni siquiera usan tanto Twitter. Entonces, eso nos permitió, es parte de lo que nos facilita el acceso. No solo es la tecnología disponible de las GoPro y los teléfonos celulares en el terreno, sino cómo se transmite ese contenido, ¿no? Entonces, a ver, una precisión. ¿Telegram juega de manera neutral? Yo no sé si podemos atribuirle neutralidad absoluta a ninguna de las plataformas. No, te lo pregunto porque da la impresión de que esas otras que mencionaste antes juegan del lado ucraniano, ¿o no? ¿No se han posicionado? Creo que más bien han sido instrumentalizadas por el lado ucraniano, no necesariamente que es que hayan tomado un lado, ¿no? El valor que le han dado justamente, si estás tratando de comunicar un mensaje a través de redes sociales a Occidente, y no vas a usar las redes sociales rusas, vas a usar las occidentales, y te vas a enfatizar Twitter por las características de viralización que tiene, vas a apuntar a Facebook porque estás apuntando a ciertos grupos demográficos y etarios, vas a apuntar a Instagram para otros grupos, o sea, son estrategias que también son diferentes. Una correcta instrumentalización de las diferentes redes es lo que te permite tener una campaña muy efectiva. De la misma manera que tampoco cuando se busca taclear cierto público en el contexto ruso, bueno, ahí Telegram tiene su utilidad como otras redes sociales que usan los rusos. Hablemos de la estrategia, si se puede decir así, sí, o si se puede resumir, que ha utilizado Rusia en esta materia. ¿Cómo se ha movido? Porque ha sido diferente al manejo ucraniano, ¿no? Sí, en instancias iniciales sobre todo era un gran contraste, porque Rusia al principio enfatizó mucho la comunicación del siglo XX de la guerra, ¿no? Veamos las imágenes del general con el mapa de fondo explicando por dónde se estaban movilizando las tropas, qué logros habían tenido. Era un formato acartonado, estático, poco proclive a la viralización, grandes discursos, todo eso que entendamos, sabemos bien que hoy en día buena parte del contenido audiovisual que circula en redes son 20 segundos, 30 segundos, o sea, los ucranianos del otro lado, ¿qué hacían? El video del dron impactando sobre un tanque, lo editaban, le ponían música y era un video de 25 segundos que cualquiera iba a ver con facilidad. Entonces, inicialmente el conflicto, los rusos estaban enfatizando mucho esta forma antigua de comunicar la guerra. Ahora se han ido adaptando. Ahora estamos viendo que ellos también están haciendo los clips de la guerra, lo van recortando, le ponen música, le ponen el sello del medio que lo va a dar difusión, y empiezan a competir en esos espacios en redes sociales con el contenido ucraniano, que el contenido ucraniano en parte lo que logró es sobredimensionar algunos de los logros que estaban teniendo los ucranianos. Ojo, a los ucranianos les fue, como decíamos al principio, les fue mucho mejor de lo que se esperaba. Pero encima había una sobredimensión de los éxitos, porque las redes sociales estaban saturadas de los ucranianos haciendo estallar a los rusos, porque los rusos simplemente no estaban dando la batalla comunicacional en ese frente. Hoy en día eso sí cambió. Se han adaptado bastante. Por último, en este terreno de las tecnologías de la comunicación, te consulto sobre ciberataques. Ahí también se está jugando esta guerra. A ver, los rusos... Lo digo porque de esto se habla poco. En las noticias, en los titulares, no aparece con la frecuencia que aparecen los ataques físicos, los ataques materiales, ¿no? Es que es difícil documentar y comunicar los esfuerzos bélicos en el ciberespacio, ¿no? Yo creo que ese es uno de los desafíos que hay por delante. Por eso también en muchas partes del mundo, incluida en esta región, todavía no logramos darle el énfasis que le deberíamos estar dando a la ciberdefensa y la ciberseguridad, porque también es un elemento muy difícil de vender, ¿no? Cómo se muestra un éxito ahí. Entonces, los rusos siempre tuvieron bastante en claro que el ciberespacio era una de las dimensiones de los conflictos armados modernos. Eso, y sobre todo porque ellos lo han utilizado mucho para lo que son los ataques contra la infraestructura crítica, sobre todo energética ucraniana, ¿no? A ver, ejemplos. Un ejemplo para que el oyente se ubique. No, bueno, cuando tratas de sabotear alguna instalación eléctrica para cortar el suministro a algún centro urbano, ¿no? O a varios centros urbanos, que lo estás usando en términos de poder crear mayores presiones internas para el gobierno ucraniano a medida de que una mayor parte de la población empieza a sufrir las penurias de la guerra. Pero recordemos que no toda Ucrania está sufriendo en vivo e en directo
la guerra en términos de la ocupación rusa, ¿no? Hay varias áreas que capaz han estado más aisladas, o, por ejemplo, la semana pasada fue la primera vez que cayeron misiles sobre Kiev después de muchos meses. Entonces, poder cortar el suministro eléctrico, que eso afecte a otros servicios, es importante para seguir generando, para Rusia, para seguir generando presiones hacia adentro, dentro del gobierno ucraniano, a medida que más población se ve más desgastada, ¿no? Sobre todo en el invierno. Pero, insisto sobre este punto, muchas veces es difícil reportar, documentar, comunicar sobre esto, porque más allá de si se da el corte o no, también el ciberespacio tiene una complejidad que es muy difícil de... O sea, no tenemos el video de la bomba cayendo sobre el blindado, ¿no? Entonces, es un... Lo que pasa es que en esta materia de los ciberataques hay una larga historia entre Rusia y Ucrania. Y de Rusia en general, digamos, porque Rusia cuando, por ejemplo... pero digo, desde la época de la toma de la península de Crimea, por mencionar una referencia, estos ataques o cruces de ataques, ciberataques, son algo muy frecuente, ¿no? Rusia fue un caso ejemplar que se estudia mucho dentro del ámbito de ciber, es la invasión de Georgia del 2008. Que los rusos lo primero que hicieron cuando iniciaron las hostilidades es hackearon todas las páginas gubernamentales del gobierno de Georgia, con un propósito muy simple, de generar un vacío comunicativo para la población de Georgia. Bueno, entonces no tenías a dónde acceder a la comunicación, a la información sobre lo que estaba ocurriendo. Y ese se ha convertido en el caso ejemplar sobre cómo se puede instrumentalizar estas herramientas cibernéticas para impactar negativamente sobre el enemigo. No es solo si le puedes cortar la luz, también es si puedes inhibir su capacidad de comunicación, que termina también yendo de la mano con otras estrategias de comunicación y desinformación, ¿no? Entonces, si tienes una campaña, si tienes una proliferación de medios de comunicación que utilizan insumos provistos por medios estatales rusos, por ejemplo, cuando se generan los vacíos de información y la poca información online que queda disponible es aquella que ha sido canalizada a través de estos medios estatales rusos, a través de otros terceros, entonces logras avanzar una narrativa propia en detrimento de la narrativa que estaba tratando de impulsar tu enemigo. Entonces van de la mano, o sea, y ahí la parte del ámbito ciber y de las dimensiones ciber y las dimensiones comunicacionales también se solapan. Es una guerra híbrida, ¿no? Completamente, por la definición que utilizan los rusos. Claro, después de estos minutos de entrevista queda clarísimo qué es lo que significa ese término que a cada rato aparece, guerra híbrida, ¿no? Exactamente, que ha sido a ver, la discusión de la guerra híbrida tiene ya bastante tiempo. Quizás faltaba un ejemplo que fuera tan claro en cuanto a las dimensiones de la guerra, ¿no? Y esta guerra ha sido particularmente clara en ese sentido, sobre todo por lo que estábamos hablando recién. Las dimensiones ciber y comunicacionales han tenido una relevancia que quizás era un poco inesperada, ¿no? O, no sé si inesperada, por lo menos diferente a instancias anteriores, con quizás lo que nos asomó la posibilidad de esto, creo que fue la guerra previa que vimos entre Armenia y Azerbaiyán, que ya vimos muy presente, sobre todo los elementos comunicativos, la proliferación de medios para captar contenido audiovisual y conectividad a redes sociales y todo eso, ¿no? Enseguida, en el final, me gustaría que dedicáramos algunos minutos por lo menos a qué perspectivas tiene esta guerra que tiene la complejidad que hemos tratado de, no digo de describir, porque no la recorrimos de manera completa, no incluimos todas las facetas. Sí pusimos el énfasis en algunos aspectos que hasta ahora capaz que no mirábamos tanto. Pero bueno, ¿se sale de esto? Por ejemplo, ¿puede haber alguna incidencia de este esfuerzo o esta propuesta de paz de China? Me gustaría que lo miráramos enseguida. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con Andrei Servin-Pont, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Además, egresado del Curso Superior de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional de la República Argentina, director de CRIES,
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. ¿Qué es este centro? Es un think tank que trabajamos temas de política exterior, de defensa, de seguridad, derechos humanos a nivel regional, ¿no? Toda América Latina y el Caribe. También es miembro consultor del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ¿no? Efectivamente. Bueno, para terminar, las perspectivas de este conflicto, de esta guerra, de esta invasión. Hasta ahora no ha habido un enfrentamiento directo entre potencias, ¿no? Sí ha habido momentos de alta tensión, uno muy reciente. Estados Unidos acusó esta semana a Rusia de haber interceptado y chocado a uno de sus drones sobre el Mar Negro en un acto que calificó de temerario, aunque Moscú niega su responsabilidad. Un problema esta discusión porque ya hay imágenes, ¿no? Sí. Veía en estas últimas horas que están difundiendo imágenes de cómo fue el incidente, imágenes que vienen de la cámara del dron, ¿no? Exactamente. Del dron destruido, ¿no? Sí. Bueno, pero mientras esa discusión se dilucida, pregunto, a partir de esto, ¿es posible que el conflicto escale involucrando a otros países de la OTAN? A ver, yo creo que más de un país dentro de la OTAN está con esa preocupación. Creo que el primero que aparte viene mostrando los dientes desde hace mucho tiempo es Polonia. Pero varios de los países bálticos están con el miedo de que en algún momento eso se pueda expandir. Después está la cuestión de Moldovia, con el área separatista de Transnistria, que se viene agitando mucho. Incluso en un momento se pensó que capaz Ucrania podía avanzar sobre esos territorios, una operación conjunta con Moldovia. Eso ya de por sí sería una expansión del conflicto. Pero también los países bálticos están preocupados, Polonia está muy preocupado. Después tenemos esas instancias como la del dron, que efectivamente fue minutos antes de entrar en esta entrevista que tuvimos el video provisto desde así el dron. es esta historia, ¿no? Exactamente. La información va apareciendo minuto a minuto. Ese video es muy fresquito, muy fresco de hoy de mañana, ¿no? Recién publicado justamente por las autoridades norteamericanas, muestran claramente no solo el momento de la colisión entre las dos aeronaves, sino de que los norteamericanos habían dicho que el Sukhoi ruso estaba soltando combustible por encima del dron, y eso se ve muy claramente en las imágenes también, ¿no? O sea, había un hostigamiento de los rusos hacia el dron. Creo que también ese hostigamiento ocurre con un precedente que hay que tener en cuenta. En 2019, Irán efectivamente derribó con un misil antiaéreo un dron norteamericano. Y no hubo una repercusión directa en términos militares cinéticos tradicional, ¿no? Sí, en términos diplomáticos, todo eso. Entonces, los rusos también pudieron hacer esto sabiendo de que es probable que los Estados Unidos no iba a responder en términos militares a una acción como esta. Por lo menos no términos militares directos. Ojo, esto sí puede abrir la puerta a de que Estados Unidos y otros de sus socios decidan quizás habilitar algunas transferencias de tecnología que hasta ahora se venían resguardando. Un ejemplo, puede o no estar asociado con esto, es que Polonia acaba de confirmar que va a transferir 4 aviones de combate MiG-29 hacia Ucrania dentro de los próximos días. Vienen discusiones sobre si les van a dar nuevos misiles de largo alcance a los ucranianos, si van a transferir aviones caza occidentales a los ucranianos. Están llegando vehículos blindados alemanes, tanques alemanes, que hace 8 meses era una cuestión que era imposible, según los alemanes, que se transfiriera esa tecnología, ¿no? Entonces, esos aumentos de tensiones contribuyen también a veces que se abran otras ventanas que se estaban discutiendo. Mientras tanto, se siguen apilando muertos, se siguen apilando heridos, discapacitados, familias destrozadas, infraestructura, cultura, barridos, de un lado, sobre todo del lado ucraniano, bueno, pero también obviamente con impactos en Rusia, en la población rusa, bueno, en esas zonas de Ucrania donde hay población rusa. Un desastre, un absoluto desastre. Entonces, la pregunta final es, ¿hay una salida no militar? Creo que en el corto plazo no. Y porque hay muchos cuestionamientos sobre todas algunas de las propuestas, como es la propuesta china, ¿no? De poder ir avanzando sobre alguna negociación. La preocupación de muchos actores, sobre todo desde el lado de los que apoyan a Ucrania, es que cualquiera de esas propuestas de negociación terminen validando o legitimando los reclamos rusos territoriales sobre Ucrania, ¿no? Entonces, la línea de Estados Unidos, de Ucrania, de Europa ha sido muy dura en decir, no podemos de ninguna manera aceptar
que la anexión forzosa por medios militares sea de alguna forma aceptada en el contexto de un acuerdo de paz. Eso nos deja con un escenario muy proclive a que este conflicto continúe en términos de una dinámica que ya conocíamos de este conflicto. Recordemos que después de la invasión del 2014 a 2022 nos encontramos con un frente bastante estático, con intercambio de artillería, que sostenían de lado a lado cada una de sus posiciones sin un reconocimiento ni nada. Entonces podríamos volver a una instancia similar en algún momento, ¿no? En el cual realmente se termina marcando cierto frente, cierto límite que se mantiene más o menos estático y capaz alguna contraofensiva acá o allá logra un avance pequeño o menor, pero que baja la intensidad del conflicto sobre todo, pero no que neutralice el conflicto en sí. Por lo tanto, nos encontramos con un conflicto latente en territorio europeo en el mediano a largo plazo probablemente. Andrei, gracias por visitarnos. Nos mantenemos en comunicación porque creo que nos quedaron temas para profundizar y bueno, y va a ser interesante, charlar contigo cuando haya otras novedades, cuando esto siga evolucionando. Vamos a ver en qué dirección. Por supuesto, encantado de participar en cualquier momento y mil gracias por la invitación hoy, la verdad. Hasta pronto. Gracias.